Bienvenidos a En Comunicación, este espacio en donde los legisladores y los estudiantes tienen algo en común, el diálogo. Hoy estamos de manteles largos, puesto que nos encontramos en la Universidad Iberoamericana, que nos ha abierto las puertas de su institución. Y no solo eso, no me encuentro sola, está conmigo mi compañera Constanza Ramírez. Bienvenida, Conz. Gracias, Luisa, por la presentación y gracias a la Universidad Iberoamericana por hacernos parte de su comunidad, aunque sea por un día. Hoy vamos a hablar sobre derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, porque México no solamente es diversidad, sino que también es cultura e historia. En 2025, las comunidades indígenas y afrodescendientes se enfrentan a desafíos únicos, no solamente relacionados con sus derechos, sino que también con su reconocimiento mismo y su existencia cultural, territorial y autónoma. Para esto nos acompañan dos invitados que son el diputado Manuel Vázquez Arellano de Morena y secretario de la Comisión de Derechos Humanos, y la doctora Gloria Patricia Uribe Granados, catedrática del Departamento de Derecho de la Ibero. Ellos nos hablarán acerca de sus posturas no solamente personales, sino también sus posturas políticas ante este tema y ejercerán diálogo con los estudiantes de la Universidad Iberoamericana que se encuentran en este auditorio hoy con nosotros. Si tú quieres ser parte de esta conversación, te invito a que nos sigas a través de todas las redes sociales como @canalcongreso.mx para que no te pierdas ningún programa de En Comunicación. Y si no nos queda nada más que decir, te quedas con En Comunicación, porque esta también es tu conversación. Muchas gracias, bienvenidos, diputado, doctora, ¿cómo están? Gracias por estar hoy, el día de hoy, en Comunicación para hablar acerca de este tema tan importante que son los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Un tema muy actual, ¿verdad, Constanza? Claro que sí, y nos gustaría entender más bien el panorama general en México, ya que hemos avanzado mucho en reconocer justamente los derechos de estas personas. Pero ¿cuál consideran que es el principal reto para garantizar que estos derechos se cumplan plenamente? El que quiera contestar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Maestra, muchas gracias. Compañeros, creo que el panorama a 2025 pues, ha recorrido un largo trayecto, ¿no? En el cual las comunidades indígenas en todos los estados del país han luchado por su reconocimiento, pero no solo porque nos interese al resto de la sociedad o le interese al resto de la sociedad por los derechos de los pueblos originarios, sino más bien que estos sean sujetos de derecho. De nada sirve que nos interesen, sino más bien cómo darles pues, las facultades, los derechos que hagan posible la defensa de su territorio, el reconocimiento pleno, cultural, de su autodeterminación, de sus lenguas, de su cultura, etc. Claro. A nivel constitucional, yo creo que el país está reconociendo de manera muy fuerte los derechos tanto de las personas como de las comunidades y los pueblos indígenas. Este largo camino inició en el 2001 con un primer reconocimiento constitucional. El artículo 2 de la Constitución Política establece un amplio catálogo, es el punto de partida para un reconocimiento amplio de este catálogo de derechos. Y mucho más recientemente se publica en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre, una reforma también muy integral en donde el artículo 2 de la Constitución, hoy en día el texto vigente, de manera muy significativa, primero los reconoce como sujetos de derecho público. Esto es fascinante y habrá que determinar con personalidad jurídica y patrimonio propio, habrá que determinar cómo en las leyes secundarias hoy en día hay una ley general también que materializa estos derechos, entonces habrá que determinar, y me parece que ese es un trabajo legislativo muy importante que está hoy en día en el Congreso, cómo esas leyes secundarias y la ley general que hoy en día se está señalando van a materializar y reforzar los derechos ya reconocidos. Hasta ahí mi intervención primera, entonces. Muchas gracias. Justamente, ya que abrió puerta a este diálogo, me gustaría invitar a que los estudiantes de la Universidad Iberoamericana empezaran a platicar con ustedes acerca de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces, quiero invitar a los chicos que se encuentran con nosotros a preguntar algo, lo que gusten. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes. Mi nombre es Rafael Alberto García Heredia, estudiante de Derecho. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, tanto en el artículo 2 como el 3 de la Constitución como de la Declaración de la ONU sobre los derechos de comunidades originarias respectivamente, se contempla el derecho para la autodeterminación de los pueblos originarios.
Sin embargo, a partir de este derecho surge cierta problemática social que es el matrimonio forzado de menores. ¿Cuál es el criterio para determinar cuál es el límite de la propia autodeterminación de las comunidades y además qué se propone para garantizar hacia los menores sus propios derechos para hacer valer el interés superior de la niñez? Okay, vamos a hacer otras 2 preguntitas. ¿Quién gusta preguntar? De este lado. Buenos días, yo soy Jacqueline Michelle Orozco Falcón. Mi pregunta es, o sea, ya se reconocieron, pero quiero saber exactamente en los hechos hoy en día cómo se lleva a cabo y cómo pueden garantizar que cada caso sea debidamente escuchado y debidamente respetado, que no tenga impunidad ni un solo caso y eso. Gracias. Muchas gracias. Acá también querían preguntar, por favor. Hola, mi nombre es Diego Morales. Y pues mi pregunta es que, más allá de los derechos reconocidos en papel, ¿qué acciones inmediatas pueden tomar ustedes como legisladores para que estas comunidades realmente perciban los cambios y sean beneficiadas? Muchas gracias. El que guste contestar. Sí, gracias Diego, Rafael, Jacqueline. Bueno, primero el tema de los matrimonios forzados o la venta de niñas, decías, ¿no? En las comunidades, primero hay que recalcar que no es en todas, no es un tema general de los pueblos originarios, se da en comunidades específicas donde hay pueblos originarios, sobre todo en Oaxaca y en algunas partes de Guerrero. Ha habido pues, resoluciones o ha habido llamados por parte de las autoridades, también por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tengo el dato exacto en este momento, a que esto cese, y también ha habido pues, procedimientos penales al respecto. Ahora, la cuestión ahí es que los pueblos originarios se defienden, o hay quienes defienden estas prácticas en el tema de usos y costumbres. Sin embargo, pues desde el punto de vista del derecho nacional, la ONU y algunas otras resoluciones internacionales, pues no vemos que sea de esta manera, no es adecuado. Otra aclaración, yo pienso que también está el hecho de que no puedes ir tú, Rafael, desde la Ciudad de México a comprar una niña allá o a casarte con una niña de allá. Más bien es un tema que se da internamente entre los miembros de la comunidad como una práctica, una costumbre desde hace muchos años que, bueno, esperamos poco a poco ir erradicando, ¿no? Y en los hechos, bueno, el tema no es solo el reconocimiento en el artículo 2, 3 y los demás. El tema es precisamente lo que han dicho muchos pueblos originarios a lo largo de la historia. O sea, que no quede en el papel, sino cómo traducirlo a los hechos en el tema del presupuesto. Porque de nada sirve que se les reconozca como sujetos de derecho público si no tienen la facultad expresamente de que administren sus recursos. Así como hay una partida para los municipios y para los estados, tiene que haber una partida específica para los pueblos y comunidades indígenas. Es lo que estamos haciendo, digo, armonizar el resto de leyes para que esto suceda. Gracias por las preguntas, también muy interesantes las 3. Alberto, el tema que mencionas es muy importante, justamente partiendo de la base que el artículo 2 constitucional está reconociendo la jurisdicción especial indígena, la posibilidad de que ellos, en un ejercicio del derecho a la libre determinación, ejerzan estos usos y costumbres, ahí, bueno, gozan de su autonomía, de su libre determinación. El punto es hasta qué momento ellos pueden ejercer esta libre determinación y si esa libre determinación va en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Al ser parte integrante de del Estado mexicano, tienen obligaciones también en materia de derechos humanos. La reforma constitucional del año pasado, que se publicó el 30 de septiembre de 2024, es muy importante porque también establece como un límite para el ejercicio de esa jurisdicción indígena los derechos de las mujeres. Entonces, hay un tema pendiente. Primero hay que partir de la base de que el ejercicio de esta jurisdicción indígena no necesariamente implica
de primera mano una violación de normas de derechos humanos. Por supuesto que no. Como lo dice nuestro legislador, hay que señalar claramente que estos casos se concretan en ciertas comunidades, no es de manera generalizada, pero definitivamente ese es un tema pendiente sobre cómo van a armonizar esos usos y costumbres frente a sus obligaciones en derechos humanos y concretamente frente a, como lo ha señalado distintos informes de Naciones Unidas, la dominación masculina, la violencia de género y los estereotipos de género. Jacqueline, también tu pregunta muy importante. ¿Cómo, si bien hay todo este catálogo de derechos, cómo se materializan ya en la práctica esos derechos? Creo que también una parte muy importante de la reforma del año pasado fue el reconocimiento de la justicia indígena y la posibilidad de que haya autoridades que resuelvan sus propios asuntos, los asuntos que le compete al pueblo, al propio pueblo, de acuerdo a sus propios sistemas normativos. Este reconocimiento de los sistemas normativos es fundamental. Ahí hay en dos vías la materialización. Te estoy poniendo nada más un pequeño ejemplo de cómo este catálogo ya rinde frutos, que va también de la mano con la pregunta que hacía Diego. ¿Cómo es que desde el Estado se da cuenta, se hacen efectivos, se garantizan los derechos de estos pueblos y comunidades? Entonces, al reconocer los sistemas normativos y que tengan la posibilidad de poder pronunciar sus propias resoluciones, esto es un enorme paso. No todos los países, hay pueblos y comunidades indígenas y también pueblos y comunidades afrodescendientes, no solo en México, sino en todas partes del mundo, los reconocimientos de sus derechos. Hay un nuevo paradigma hacia la protección de la diversidad cultural a nivel mundial. En México, entonces, el reconocimiento de sus sistemas normativos es un paso muy importante. Y aquí un informe muy importante que se emitió por la relatora especial de Naciones Unidas justamente en mayo de este año sobre el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a desarrollar y fortalecer sus sistemas normativos, señala que al haber ese reconocimiento por el Estado, viene entonces en dos vías. Por una parte, las autoridades indígenas tienen que ser independientes y autónomas para hacer sus propias determinaciones, sin ninguna injerencia indebida del Estado. Y por otra parte, los sistemas de justicia estatal tienen que adaptarse a reconocer las decisiones que se tomen por parte de los pueblos y comunidades. Entonces, hasta ahí también mi intervención. Muchas gracias. Continuamos entonces con más preguntas de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana que se encuentran aquí con nosotros. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ajá. Gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Mario Moreno y aprovechando esta sección de preguntas quisiera terminar el fragmento preguntando ¿cuáles son las principales brechas entre el marco constitucional mexicano y la práctica real de los derechos constitucionales y humanos en las comunidades indígenas? Muchas gracias. Acá también, por favor. Mucho gusto. Mi nombre es Claudia Constanza Garduño Rojas y mi pregunta es ¿qué estrategias está impulsando el Congreso para que las comunidades indígenas conozcan y puedan ejercer el juicio de amparo como herramienta de protección de sus derechos? Gracias. ¿Alguien más? Por ahora contestamos entonces esas dos preguntas. Sí. Quiero contestar. Adelante, claro que sí. Mario, yo creo que una de las principales brechas todavía es acabar con todos los estereotipos sociales que hay frente a las personas, pueblos y comunidades indígenas y también los personas, pueblos y comunidades afrodescendientes. Una de las obligaciones que tiene el Estado, ya que hay este reconocimiento amplio en el artículo 2 constitucional, también es la promoción de los derechos humanos, y uno de los desafíos pendientes es un cambio de aproximación cultural hacia lo que implica una nación pluriétnica, finalmente.
desde luego que las instituciones del Estado tienen en primer lugar que respetar y garantizar los derechos, pero también va de la mano con toda una política pública de reconocimiento de las distintas formas culturales que tiene el país. Por parte de Claudia Constanza también, el juicio de amparo debe de adaptarse también como el mecanismo principal para garantizar el acceso a la justicia en caso de violaciones a derechos humanos. El juicio de amparo tendría que tener ajustes para que las personas pertenecientes a estas comunidades, tanto el ejercicio de sus derechos de manera individual, cuando hay una violación de sus derechos de manera individual o de manera colectiva, puedan acceder de manera debida al juicio de amparo, con todo lo que esto implica, con las adaptaciones culturales, primero, el que se establezcan intérpretes suficientes, que se lleven a cabo los debidos peritajes antropológicos. Aquí también hay una deuda pendiente para que el acceso a la justicia sea efectiva para estos pueblos y comunidades indígenas. Otras jurisdicciones, como en el caso de Colombia, hay reglas mucho más específicas y acabadas para tener adaptación y posteriormente una debida justicia intercultural también. Sí, aquí me gustaría agregar que los pueblos originarios fueron reconocidos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, lo que implica que el tema de cualquier proyecto de infraestructura, de minería, de cualquier otro, ¿no?, que vaya a implementarse o se piense implementar a las comunidades indígenas, tienen que estar sujetas a la aprobación de estas comunidades. De otra manera no podrían ser. Por lo tanto, pueden ampararse, incluso si hay normas o leyes que vayan en contra de sus intereses, pueden también ejercer recursos de constitucionalidad o del tipo que sean. Esto es muy importante ya en los hechos, pues, al reconocerse como sujetos de derecho público. A ver, antes el Estado mexicano le tenía miedo a esto. No se quería reconocer de esta manera a los pueblos originarios porque se pensaba que al reconocerles su autogobierno, su autonomía, que tuvieran recursos propios, pues de pronto la nación pues podría dividirse, ¿no?, surgir estados pequeños nuevos por ahí como independientes o luchas independentistas. Esto no es así. Los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos son parte de la nación mexicana. No somos parte de esta pluriculturalidad, formamos parte de ella, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo muy, muy claro. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Bueno, mi nombre es Ana Gabriela Núñez, mucho gusto. Y mi pregunta es, de acuerdo a que pues solo existe una declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y no un tratado vinculante, pues ¿qué podemos hacer como Estado mexicano para que estos derechos no se queden pues solo en un estándar étnico, o sea, ético-político, sino pues que realmente se traduzcan en obligaciones jurídicas y políticas públicas efectivas? Gracias. Del otro lado. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Pichardo y mi pregunta va orientada en el sentido que hablaban del artículo 2 constitucional y la reforma del 2024, en la que se reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Mi pregunta es cómo se va a traducir esto en la vida cotidiana y diaria de estas comunidades. Gracias. Y había otra pregunta aquí abajito. Y acá también. Ah. Hola, ¿voy yo? Sí. Yo me llamo Regina Mitre y mi pregunta es, nosotros como jóvenes estudiantes, ¿qué podemos hacer como para promover esta igualdad y que se alce la voz de estas comunidades indígenas y de estas personas afrodescendientes? ¿Nosotros qué podemos hacer al respecto? Gracias. Hola, mi nombre es Daniela Álvarez y mi pregunta es, ¿cómo protege la propiedad intelectual? Okay. Gracias. Gracias. Vamos, quien quiera contestar. Híjole, ¿fueron cuatro? Cuatro preguntas. Se me olvidaron dos. Creo que voy a ir con las dos que me acuerdo sobre el tema de la propiedad intelectual. Es muy importante porque justamente algunas marcas muy grandes e internacionales se estaban apropiando se han apropiado históricamente de muchos de
las creaciones artesanales o de los pueblos originarios y luego pues lucran con esto, ¿no? Entonces pues pensamos que de esta manera los pueblos originarios, al tener personalidad jurídica, ya pueden pues actuar legalmente en contra de esta apropiación cultural que se hace al respecto. Y bueno, quiero darles el dato de que en el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, que es para los municipios, el 10% ahora se va a designar directamente a las comunidades y pueblos originarios. Son más de 12.374 millones de pesos. O sea, estos recursos ya se van a ejercer por parte de las comunidades ya en los hechos. No es que vaya a los municipios y los municipios decidan que tanto de esas aportaciones se van a las comunidades indígenas, sino van a ir directamente a las comunidades indígenas. No se establece aún a qué comunidades específicas. Obviamente no se puede abarcar todas. Recuerden que tenemos casi el 20% de la población como parte de los pueblos originarios y afromexicanos. Entonces, pues tampoco es un impacto total, vaya, para estas comunidades. Pero bueno, creo que gradualmente podríamos ir avanzando en esto. De esas me acuerdo, discúlpenme las otras preguntas. Tal vez también, y si quiere aquí nuestro legislador avanzar con el tema de qué es lo que pueden hacer los jóvenes para divulgar, promover, fortalecer, desarrollar los derechos de pueblos y comunidades indígenas, pues ahí su voz, su fuerza es infinita prácticamente. Yo creo que viene de la mano también con lo que señalábamos en una de las preguntas pasadas. ¿Cuál es uno de los principales obstáculos? Pues que todavía hay muchísimos estereotipos respecto a quienes como parte integrante de una nación, ninguna cultura está por debajo o por encima de la otra. Lo que se promueve, lo que se busca es la coexistencia en igualdad de circunstancias, avanzar hacia esta igualdad sustantiva, no solamente una igualdad formal en términos principalmente legislativos, sino realmente una igualdad sustantiva que derribe distintas barreras estructurales, históricas, contemporáneas, y que efectivamente se abrace un Estado pluriétnico. Y ahí yo creo que la imaginación y los esfuerzos que ustedes tengan son infinitos. Si ahí realmente yo siempre trato de comunicar a mis estudiantes si hay alguna cuestión social que sea de su interés, tienen que organizarse y tienen que impulsarla. Allá atrás también, Ana, muchas gracias por la pregunta, muy interesante también porque a nivel internacional solamente contamos con 2 convenciones, principalmente la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas y una declaración también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las 2 son enormes esfuerzos políticos que reconocen estándares mínimos de protección y evidentemente lo ideal sería tener un tratado vinculante como lo hay referente a otros grupos poblacionales históricamente discriminados, que se cuente con un tratado y ahí se pueden hacer muchos esfuerzos, evidentemente, pero también es importante señalar que a pesar de que no hay una protección internacional robusta, vinculante como nos gustaría, el artículo 2 constitucional sí es muy, muy importante para como una obligación de rango constitucional de promover, proteger, garantizar los derechos de estos pueblos y comunidades. Y va también de la mano con Oscar, con lo que preguntaba Oscar. Hay una enorme tarea pendiente por parte de las personas legisladoras de que la ley general que se está trabajando hoy en día y este reconocimiento, como bien lo ha señalado nuestro legislador, de personas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, refuercen, fortalezcan la libre determinación de los pueblos y garanticen efectivamente sus derechos con sus sistemas normativos, también como un ejercicio muy claro de esta libre determinación. Gracias. Claro. Y seguimos aquí en comunicación platicando con los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, que estoy segura que tienen más preguntas, así que les invito a que levanten la mano acá y acá. Muchas gracias.
Bueno, me llamo Ignacio Lara, soy estudiante de Derecho y mi pregunta es, bueno, sabemos que los tratados de la ONU y la Constitución no son las primeras veces que se intenta proteger a los grupos vulnerables. Como sabemos, con la corona española en el virreinato, pues había leyes indias, leyes de los burgos, creo que se llamaban, que buscaban darle competencia, prosperidad e independencia a los pueblos indígenas. ¿Cómo es que a pesar de que ha pasado tanto tiempo y de que se han fomentado tantos tratados ahorita, se puede concluir que antes los pueblos indígenas eran más competentes, prósperos e independientes que pues ahorita, que se ven como un grupo vulnerable? Gracias. Siguiente pregunta. Soy nuevamente Jacqueline. Pues mi pregunta es, ¿cómo dichos recursos que mencionaban que estaban destinados a los pueblos indígenas, uno como ciudadano puede tener la constancia, la seguridad de que van a ser destinados a dichos pueblos y la corrupción no va a ser de las suyas, robándose el dinero y no estando destinados o no llegando a las personas que tendría que llegar? Uno como ciudadano, ¿cómo puede tener esa transparencia de verificar que sí se lleguen a donde tiene que llegar? Muchas gracias. ¿Alguien más? Atrás, por favor. Atrás de ti. Hola, soy Luisa Ubando y bueno, igual un poco con las aportaciones, sobre qué criterios se van a dar esas aportaciones a las comunidades indígenas y cuáles son los objetivos, ¿no? O sea, cómo realmente va a generar un cambio en la inclusión social. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, creo que todos somos conscientes de que a nivel nacional a toda la sociedad pues los derechos los tiene que garantizar el Estado, ¿no? Y pues durante muchos años, bueno, décadas, siglos, se le ha visto a los pueblos originarios y afrodescendientes como pues se les ha disminuido de tal grado que como si ellos no fueran capaces, vaya, de ejercer o de defender sus derechos, su territorio, su lengua, su cultura, sino si a nosotros, al resto de la sociedad se nos ve como, pues, como papá gobierno o papá Estado, para decirlo en términos muy coloquiales, pues a los pueblos originarios mucho más. Y eso es lo que no se había querido reconocer. Ahora que está reconocido, esperemos que pues tengan la capacidad de los pueblos originarios de, así como son de organizados, ahora con la ley en la mano puedan pues reivindicar aún más los derechos que estos tienen, frente a cualquier interés ajeno a las comunidades, al interés privado de las empresas, al interés del gobierno en megaproyectos o de algunas otras comunidades que luego suele pasar a nivel territorial, la invasión de territorios, la tala inmoderada, etcétera, ¿no? Que sufren los pueblos originarios. Entonces, pienso que la ley les da ahora esa facultad en ese sentido. Quisiera también decir un poco sobre la pregunta anterior. Bueno, ahora pueden vincularse con muchos legisladores que tenemos o somos parte, provenimos de las zonas indígenas, que ahora lo hay, o sea, están las acciones afirmativas, ahora van a crecer aún más, o sea, hay la posibilidad de que crezcan aún más la representación política de los pueblos originarios también. Ya no hay pretexto pues para que no lo hagan, pienso, en algún momento, ¿no? ¿Cómo puedes saber como ciudadana o ciudadano si estos recursos a qué van? Bueno, creo que ahí está la información en los medios, en los comunicados, en los decretos que se han establecido. Sobre todo van a infraestructura, a carreteras, a eso van los recursos de este fondo de aportaciones a los pueblos originarios. Y olvidé la pregunta, discúlpenme. No se preocupe. ¿Cuál fue la que tenemos que repetir? Ok. Sí, por favor, Iván. Bueno, no sé, a lo mejor la profesora sí. Bueno, igual era un poco sobre las aportaciones del presupuesto, o sea, ¿cuáles son los objetivos de esas aportaciones y cómo esto realmente genera un cambio positivo en la inclusión de las comunidades indígenas, ¿no? Gracias. Claro. Bueno, aquí me gustaría, si se puede, me gustaría ir a un antecedente muy visible y a lo mejor lo conocen, el tema de Cherán, Michoacán. La comunidad de Cherán durante los últimos años expulsó a los partidos políticos, ya no hay las elecciones, conformaron un consejo de gobierno de ancianos, de mayores, pero no renunciaron al presupuesto municipal, o sea, al ramo 28. Entonces, este consejo administra los recursos y creo que esto es lo que podría tomarse como antecedente para que ahora a nivel de comunidades y de pueblos más pequeños, que no son específicamente un municipio, puedan ejercitar
los recursos que lleguen de este fondo o de algún otro que se genere en los próximos presupuestos o en los próximos ejercicios fiscales, que es un tema complejo. Hay yo les digo acá, es mucha la discusión dentro de la Cámara de Diputados, porque precisamente si de por sí se hacen recortes aquí, se hacen recortes allá, de pronto el presupuesto no alcanza, ¿cómo es que generas en el artículo 2 un nuevo reto para el Estado mexicano básicamente? Porque entonces, ¿de dónde vas a sacar los recursos para que lleguen a las comunidades indígenas? Eso es lo que habría que ver y que vamos a discutir próximamente. Claro. Adelante, si quiere contestar también. Y también nada más, creo que es una inquietud general saber que también constitucionalmente los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces también cualquier cuestión que les afecte respecto al ejercicio de sus derechos, hay precedentes muy importantes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre cuáles son los estándares que tienen que cumplirse para en términos generales, cualquier decisión que les afecte, cualquier política de gobierno, cualquier cuestión que afecte sus intereses, tiene que ser consultado previamente por ellos, y ahí también hay una labor muy importante ahorita por parte de nuestras personas legisladoras de que la ley general que se apruebe realmente recoja los estándares para que haya una consulta previa por parte de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes también. Muchas gracias. Chicos, ¿alguien más quiere preguntar? Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Maximiliano Chaparro, igual estudiante de Derecho, y bueno, mi pregunta es, ¿cómo realmente, en qué nos ayuda proporcionarle estos derechos a las comunidades indígenas? Porque sabemos que a lo largo de los años, los pueblos indígenas, al tomar un rol independiente, han tenido choques contra el Estado. Entonces, mi pregunta es, a nosotros como nación, ¿qué nos provee garantizarle estos derechos a los indígenas? ¿Cómo nos ayuda? Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Nuevamente yo, Mario Moreno. Y bueno, mi pregunta es, en la actualidad sabemos que el Estado mexicano contempla sanciones específicas para crímenes de odio en razón de género, y quisiera saber si hay algún mecanismo o herramienta que proteja y sancione crímenes de odio específicamente en razón de personas indígenas. Una última pregunta. ¿De este lado? Acá. Arriba. Ya lo tiene. Sí, buenas tardes, me llamo Franco Slim. Mi pregunta es, ¿qué estrategias recomiendan para combatir los estereotipos que todavía existen sobre las comunidades indígenas y que no logran que se respeten sus derechos? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar aquí con Maximiliano. ¿Qué beneficios, como tú lo encuadraste, qué beneficios tiene para una población el reconocer los derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas? Primero, yo creo que cualquier marco constitucional debe de promover y respetar la diversidad humana. Eso es lo que nos llena de riqueza, pensar que las personas somos es más, veámonos siquiera en este pequeño auditorio, reconocer nuestras diferencias, nuestra diversidad, conlleva evidentemente un reto de interacción, pero es también lo que hace rico, la diversidad humana es lo que hace rico nuestras sociedades. Yo creo que el reconocimiento de esos derechos es una deuda histórica. Como bien lo dice el artículo 2 constitucional, estos pueblos, esas comunidades siempre han tenido esta visión de ver la vida, esta manera de aproximarse al mundo, y eso tiene que ser abrazado, respetado, promovido, y eso es parte de la riqueza de una nación. Creo también, como muy particularmente el tema de los sistemas normativos indígenas, esto lo establece de una manera muy expresa la relatora especial
sobre la independencia de los magistrados y abogados. En su último reporte, esa relatora especial a la que hice mención en preguntas pasadas de Naciones Unidas, establece de manera muy expresa que el reconocimiento de estos sistemas normativos y de las decisiones que se adopten al interior de las comunidades refuerza la impartición de justicia a nivel mundial. El hecho de tener un derecho consuetudinario que reconozca los valores, las prácticas culturales, refuerza una impartición de justicia a nivel mundial. También hace énfasis en que en aquellas comunidades en donde se respetan los sistemas normativos hay una mayor protección de la biodiversidad y también hay una menor incidencia delictiva. Entonces, primero es de nuestro mayor interés por ser parte de el mosaico humano que es la belleza de nuestras sociedades, y por otra parte también si hay un beneficio directo a las sociedades en reconocer estos sistemas normativos. Listo. Sí, bueno, yo creo que los pueblos originarios son los guardianes del territorio. Esto lo han defendido durante muchos años y durante muchos foros y diálogos con las autoridades a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ahí están los recursos, ahí está el agua que tomamos, ahí está el aire que respiramos, ahí está todo. Y que durante muchos años se haya visto en este esquema de desarrollo y de acumulación por disposición, como un lugar donde pueden llegar la gran minera o no sé, saben, muchos otros proyectos a saquear los recursos. Creo que con esta nueva ley o con esta facultad que se le da a los pueblos originarios podrán defender estos recursos que nos benefician a todos. Pues todos tomamos agua. ¿De dónde viene el agua que tomamos? El aire que respiramos. Viene de ahí, de donde viven ahora los pueblos originarios y que durante siglos vivieron ahí no porque querían, sino porque fueron expulsados inicialmente hacia esas zonas, y quienes llegaron pues se quedaron con las ciudades, ¿no? Ahora que se están acabando los recursos en las ciudades, dentro de unos 10, 20 años vamos a ver hacia allá, y ellos entonces van a tener la facultad de defenderse del desarrollo que va a marchas forzadas, ¿no? O a gran velocidad. Pues yo creo que ahí está el meollo del asunto de la reforma al artículo 2. También nos preguntaban sobre cómo podremos evitar esta discriminación que se hace hacia los estereotipos de las personas. Sí, yo creo que, perdóneme, maestra, creo que tienen que, a partir de las reformas que hace el legislador o la legisladora, pues surge entonces, pues para el Ejecutivo, pues diseñar la política pública. Y depende del Ejecutivo a niveles en el orden federal, estatal y municipal, pues diseñar esta política pública dirigida a los pueblos originarios. Pero ya no solo desde el Estado, tienen que consultarlos para que a partir también de los pueblos originarios surja política pública, se diseñe la política pública, se hace en un diálogo. Es decir, si el Estado propone algo, tiene que haber una contrapropuesta de las comunidades originarias. De otra manera, otra vez se impondría, la política pública en un esquema desde el Estado, y no queremos que sea de esa manera. Tenemos una pregunta más allá atrás. Mi pregunta es, ¿quién y cómo evaluará estos derechos hacia las comunidades indígenas y afromexicanas, y si se quedará únicamente en informes o también se hará algún tipo de órgano autónomo intercultural con facultades de inspección, sanción y todo ese tipo de cosas? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aquí? Por favor. Previamente... Dame un segundo porque si no, no te escucho en la tele. Bueno, ¿qué tal nuevamente? Previamente mencionaban sobre el derecho de las comunidades para la consulta con respecto a proyectos de nación relacionados con su territorio y su esfera jurídica. Relacionado al desarrollo del Tren Maya, previamente se hicieron consultas con las comunidades que estaban cercanas a la ruta del proyecto para preguntarles sobre su opinión al respecto. Ha habido reportes por parte de comunidades de que estas consultas fueron poco claras. Ha habido organizaciones internacionales que las consideran insuficientes, y hasta la fecha hay incluso comunidades que reportan despojos de tierras. ¿Hay algún
proyecto, programa para el resarcimiento hacia estas comunidades? Gracias. Una última pregunta. Vamos entonces con esos dos. Respecto a estas dos preguntas, yo nada más me limitaría a decir que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la consulta libre, previa e informada fue uno de los más importantes e iniciales derechos reconocidos para las personas, pueblos y comunidades indígenas. Definitivamente hay estándares internacionales muy importantes desarrollados pioneramente en el ámbito interamericano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es el Estado quien tiene esa carga de la prueba de demostrar que efectivamente este derecho fue respetado. Y también ahora, bueno, con el reconocimiento constitucional del derecho a la consulta, está la tarea pendiente de que esos estándares sean reconocidos en la ley general que se esté elaborando. Sí. Sostengo que al reformar el artículo 2 constitucional y bueno, armonizar el resto de leyes y crear nuevas, los pueblos originarios tendrán que exigir ahora que haya estos mecanismos, porque de otra manera se quedarían en mecanismos diseñados desde el Estado y eso no va a beneficiarlos a largo plazo. Tienen que ser también que surgir desde los pueblos originarios. De hecho, en los debates previos a la reforma, en las consultas que se hicieron a lo largo de todo el territorio, muchos pueblos originarios hicieron ver esto, que era muy limitado, aun cuando para algunos es un gran avance, para otros todavía sigue siendo limitado, porque los pueblos originarios obviamente querían mucho más y estaban en todo su derecho de exigir mucho más, porque en efecto han sido durante mucho tiempo discriminados y no tomados en cuenta para todo el desarrollo económico y político del país. Entonces, eso es lo que estaban buscando y esperemos que pues poco a poco o gradualmente se dé pues un desarrollo hacia estos mecanismos que tiene que haber. No lo podemos decir nosotros específicamente, habrá que consultar a los pueblos originarios otra vez, habrá que invitarlos a foros, a debates para que los escuchemos de viva voz y no los suplantemos, no hablemos por ellos. Perfecto. Pues seguimos aquí en comunicación platicando con el diputado Manuel Vázquez Arellano de Morena y con la profesora Gloria Patricia Uribe Granados en la Universidad Iberoamericana. Te seguimos platicando con los estudiantes. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Allá, por favor. Bueno, yo tengo una duda. ¿Qué tanto influye la segregación en la desinformación de los pueblos indígenas para con sus derechos? Y si esto afecta en la capacidad o facultad que tienen para ejercer un derecho justo y válido que no transgreda los límites de los derechos humanos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Respondemos esa. Bueno, creo que el tema de la segregación, bueno, es un tema complejo, se me hace pues complicado, no creo que haya una política de segregación como tal, no estamos diciendo eso, pero sí en los hechos como que existe una fragmentación de la población y por lo tanto hay discriminación, mucha discriminación hacia los pueblos originarios. Tengo entendido que, por ejemplo, el sistema público de radiodifusión estaba distribuyendo a lo largo de todo el país antenas nuevas para que los pueblos originarios tuvieran ya sus propias radios, sus propias fuentes de comunicación, de tal manera que también desde el ámbito de la comunicación empiecen a hablar por sí mismos, a hablarnos mucho más fuerte de lo que han hablado hasta este momento y de esa manera ir combatiendo este tema que mencionas. Porque si no están en el debate público, pues tampoco puede haber un combate efectivo hacia la discriminación, la segregación y todas estas cosas que hemos visto y que son lamentables que existan todavía en algunas partes de nuestro país. Claro. Ya para ir hacia el final de nuestro programa, casi, vamos a hacer una pregunta a nosotras y después vamos a abrir el último segmento de preguntas. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿qué planean hacer las instituciones, no solamente gubernamentales, sino también académicas, para apoyar la educación de los jóvenes respecto a este tema? ¿Cómo creamos una sociedad muchísimo más empática hacia los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas?
Pues yo creo que hay una enorme tarea por delante de saber por qué el texto constitucional plantea también esta idea de nación pluriétnica, reconocer la enorme historia. A ver, el hecho de que tengamos esos derechos reconocidos no es simplemente, es producto de luchas históricas. Entonces, dar luz a esas luchas históricas, ningún derecho humano que se encuentre reconocido en la Constitución no viene a partir de una lucha social. Esas luchas sociales han estado... Primero fue el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas y de manera mucho más reciente el reconocimiento de pueblos y comunidades afrodescendientes. También las comunidades afromexicanas impulsando, queriendo hacer una distinción frente a los derechos que se reconocen a pueblos y comunidades indígenas, también han impulsado sus propias luchas y no han quitado el dedo de renglón, y parte de esas luchas pues es el hecho de que hoy en día hay un apartado C del artículo 2 constitucional que reconoce específicamente esos derechos. Entonces yo creo que la primera obligación que hay dentro de una institución académica es visibilizar el por qué se encuentran esos derechos en nuestra Constitución, saber sensibilizar, comunicar adecuadamente la importancia que hay que esos derechos estén en nuestra Constitución, y también saber que cada persona en lo individual tiene un compromiso social para garantizar definitivamente, y se ha hecho mucha mención, es parte de las inquietudes. El principal garante de los derechos humanos es el Estado. Sin embargo, también hay una corresponsabilidad, una obligación por parte de cada persona en lo individual de garantizarlos de igual manera, y en ese sentido informar adecuadamente y concientizar sobre las implicaciones de estos reconocimientos. Muchas gracias, diputado. Sí, bueno, yo creo que durante los últimos años ha habido muchos avances respecto a nuestra concepción como sociedad de lo que somos en general, ¿no? De cómo estamos integradas. Todos tenemos raíces ancestrales, aunque muchos lo nieguen. O sea, tenemos una relación directa con los pueblos originarios, ya sea que estemos vinculados en sus luchas, en sus reivindicaciones, o hasta las más superficiales, como irnos de fin de semana de Tepoztlán o algún otro lado, ¿no? De los pueblos originarios. Tenemos una relación todos los días pues, con los pueblos originarios. Ahora, ¿cómo nos aventamos el paquete o el compromiso de que no sea solamente el tema turístico, el tema de lo bonito de las camisas y eso, sino más bien cómo hacemos que los pueblos originarios ejerzan en efecto sus derechos? Eso es lo más complicado, y creo que desde el Estado está la principal obligación, pero yo he visto que también universidades como esta pues becan a muchos jóvenes, hombres y mujeres provenientes de los pueblos originarios. Yo estudié Derecho en la Universidad del Claustro y también ahí me becaron. Soy sobreviviente de Ayotzinapa, por si no sabían, y se cumplen 11 años de este caso. Había muchos compañeros desaparecidos que eran de pueblos originarios, y de ahí venimos todos. Entonces creo que tenemos un gran compromiso y se está haciendo mucho. Y repito, el artículo 2, como está reformado actualmente, abre infinidad de posibilidades, y eso hay que llevarlo al debate todos los días. Claro. Es muy importante lo que mencionaban de que justo es un trabajo de todos, no solamente de unos cuantos, ¿verdad, Cons? Sí, así es. Y justamente también dentro de la cultura y las lenguas originarias, por ejemplo, son pues parte tanto de nuestra comunidad y necesitan protección, porque justamente nosotros como estudiantes jamás hemos aprendido a hablar lenguas originarias, y creo que no deben desaparecer. Entonces queremos saber cómo están trabajando desde el gobierno también y desde las universidades para que estas lenguas no desaparezcan. Dentro de la Universidad Iberoamericana hay un compromiso amplio de fortalecer, desarrollar y promover
todo aquello que impulse la diversidad cultural del país. Entonces, hay distintos ámbitos, como ya se señaló, hay espacios reservados con becas para estudiantes, los estudiantes que provienen de pueblos y comunidades indígenas tienen plena libertad para ejercer su identidad cultural, y en ese sentido es como se trabaja desde la Universidad Iberoamericana. Uh-huh. Y desde el gobierno, ¿qué es lo que se está haciendo tanto como la cultura y las lenguas originarias? Yo digo que hay que promover muchísimo más de lo que se está haciendo. Yo entiendo que hay campañas todos los años por parte del gobierno y de las instancias correspondientes para promover la cultura, la lengua, pues todo lo que hacen los pueblos originarios. Y sin embargo vemos que poco a poco están desapareciendo las lenguas, ¿no? De 80 que había hace 10 años, ahora creo que hay 74 o 68. Poco a poco los últimos hablantes de algunas lenguas pues han muerto también. Entonces también falta por parte de la sociedad inmiscuirnos o inmiscuir estos temas. Creo que no tienen nada de malo, nos haría mucho bien a las universidades, al país, a las instituciones, integrar pues estas lenguas, estas culturas como parte de nuestra identidad mexicana también, como parte de nuestra identidad frente al mundo, porque pues al final eso somos y creo que refleja la grandeza de nuestro país. Claro, y empezar a trabajar a partir de la difusión, porque no solamente hablamos con los estudiantes de Derecho, hablamos con los estudiantes de todas las carreras, ¿no? Que es un trabajo conjunto, así estudien Derecho, estudien teatro, estudien Relaciones Internacionales, es un trabajo de todos el seguir dando difusión y trabajar para conjuntar a la sociedad. Estamos llegando ya al final de nuestro programa En Comunicación. Queremos agradecerles a los dos, al diputado Manuel Vázquez Arellano de Morena y a la profesora Gloria Patricia Uribe Granados por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad, Constanza? Claro que sí, también agradecerles a ustedes como estudiantes por estar aquí con nosotros y a todo nuestro equipo de producción también por hacer esto posible. Les invitamos a que no se pierdan ninguna emisión de En Comunicación a través del canal del Congreso y a través de todas nuestras plataformas digitales como @canal Congreso MX. Recuerda que la conversación la haces tú. Te invitamos a que te quedes próximamente con nosotras en Comunicación, porque esta también es tu conversación.